Mucho gusto. Mi nombre es Rita Santos y hoy vamos a compartir el tema Situación actual de la educación en Guatemala. Guatemala enfrenta importantes desafíos en su sistema educativo con altas tasas de deserción, brechas de calidad y desigualdad en el acceso y la inversión pública en educación, que ha sido históricamente insuficiente porque esto lógicamente dificulta mejorar la infraestructura, los contenidos curriculares y la formación docente. En Centroamérica, este problema es general y hay ciertas diferencias. En el caso de Guatemala, la estadística demuestra que es muy poca la gente que tiene acceso a la educación. Es apenas de 2,3 años de estudio lo que tienen un buen grupo de guatemaltecos. El Salvador ha mejorado su presupuesto nacional en el desarrollo de la educación y además ha creado plazas para maestros y construido escuelas, que esto es muy importante, y actualmente una muy hermosa biblioteca, pero esto no significa que sea una solución general. En el caso de Belice, menciona que el 76% de la población es alfabeta. Sin embargo, la inmigración hacia Belice ha provocado que el Estado no pueda atender a todos y que la tasa de alfabetismo haya disminuido. En el caso de Honduras, dice que el avance es muy lento porque los resultados son bajos y muchos jóvenes quedan fuera del sistema educativo nacional. En Guatemala, las desigualdades educativas son muy marcadas. El acceso a la educación en Guatemala varía significativamente entre áreas urbanas y rurales, así como entre grupos socioeconómicos, puesto que los niños en zonas rurales y de bajos ingresos tienen menos oportunidad de asistir a la escuela. También la calidad en el proceso educativo es diferente, es diferenciada, porque la enseñanza es desigual. No es lo mismo la escuela en las comunidades marginadas que carecen de recursos, carecen de infraestructura, que también no tienen suficientes maestros o que los maestros no están lo suficientemente capacitados como para atender a los niños del área rural que tienen necesidades especiales, diferentes, porque la mayor parte de ellos vienen de un grupo maya o de una diferencia lingüística que no es la utilizada en el sistema educativo nacional. Entonces, esta educación es diferente a las escuelas de élite urbana, aunque también estas sufren problemas de capacitación en los maestros y otras muchas, ¿verdad? Por ejemplo, la infraestructura. Las barreras lingüísticas. Muchos estudiantes indígenas enfrentan barreras lingüísticas porque el docente es monolingüe español, y no puede atender las necesidades lingüísticas de los estudiantes, especialmente en los primeros años, en donde debería haber una prioridad para la lengua materna, y esto lógicamente dificulta su aprendizaje. La inversión en educación. Según lo que ustedes pueden observar acá, la inversión también es muy desigual. La inversión en infraestructura escolar se marca como una inversión bastante grande, aproximadamente de unos 1.500 millones de dólares. Sin embargo, al poder uno observar las escuelas que han construido, se puede observar que carecen de las calidades aptas para la situación del medio ambiente. A veces son inadecuadas para la atención de estudiantes. Por ejemplo, son de lámina, son de aquella lámina duralita, y que esta cuando llueve hace demasiado ruido y no permite dar clases.
o en las áreas donde hay mucho calor, esas clases se vuelven insoportables al mediodía o en esta temporada que el calor se ha marcado tanto, pues lógicamente es muy difícil trabajar en esas aulas. Pero también ha sucedido que ante las inclemencias del tiempo muy fuertes, estas escuelas se han sufrido daños o, por ejemplo, por los temblores. Entonces, sí, la infraestructura tiene serios problemas, por un lado de inversión y por el otro de calidad. Los programas educativos, ¿será que estos llegan a las áreas rurales y que se cumplen tal como debe de ser? Y como ustedes ven acá, la diferencia con la capacitación docente. La capacitación docente termina siendo uno de los aspectos más importantes porque es el maestro quien dirige el proceso educativo y quien puede lograr que los objetivos se cumplan, que se logre el desarrollo en los estudiantes. Y luego, facilitar el acceso a la escuela de parte de todos los niños de las diferentes áreas y también de los diferentes estratos sociales. Y en este caso, las becas y el apoyo económico a los estudiantes es un índice muy bajo. La calidad educativa tiene varios indicadores y retos. La calidad de la educación en Guatemala enfrenta importantes desafíos. Estos se refieren, por un lado, a la infraestructura, también a la formación docente y a los problemas de desigualdad. Una desigualdad, por un lado, en la distribución de los recursos educativos en las distintas regiones del país y por el otro, en la igualdad de calidad de educación. En el caso de la tasa de repitencia es del 5,2%. En este caso quiere decir que muchos estudiantes repiten el año escolar. Y tomemos en cuenta que cada día ha bajado la tasa de escolaridad. El 40,5% de estudiantes con bajo desempeño, o sea, asisten a la escuela, pero sus calificaciones son bajas. Pero peor aún, su rendimiento es bajo, o sea, que sus niveles de aprendizaje no están alcanzando el margen que se desea. Y en el momento de aplicarles pruebas estandarizadas, ellos quedan prácticamente fuera de las oportunidades de progresar en los estudios. Dice que el gasto por alumno es aproximadamente de $400 al año. Esto significa que es una cantidad insuficiente para poder lograr un mejoramiento significativo en el proceso educativo a través de los recursos que éste necesita. El impacto de la pandemia COVID-19 en la educación. En el 2019 se tuvo un impacto devastador en el sistema educativo guatemalteco. El cierre de escuelas y la suspensión de clases presenciales exacerbó las desigualdades existentes, dejando a miles de estudiantes sin acceso a la educación. Esto es una brecha digital que ha provocado un gran déficit en la educación, especialmente para aquellos de bajos recursos o aquellos lugares donde la señal de Internet es deficiente y el acceso a una computadora o un teléfono de gama alta también es totalmente deficiente. Por lo tanto, esto ha aumentado la tasa de deserción. Las iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil. Las iniciativas gubernamentales han implementado varios programas para mejorar la educación, como por ejemplo el Plan Estratégico de Educación 2016-2020 y el Programa Nacional de Becas, que buscan aumentar la cobertura, la equidad y la calidad de educación en todo el país. Pero esto no es muy aplicable debido a que las
becas no llegan a los más necesitados. Uno de los requisitos es que tengan un buen promedio educativo. Entonces, aunque sean personas de bajos recursos, pueden acceder a las becas únicamente si tienen un buen promedio educativo. En la mayor parte de los casos esto es muy difícil porque los estudiantes de muy bajos recursos no asisten todos los días a la escuela. También ellos tienen el problema de que prefieren trabajar que estudiar, o más aún, que los padres los mandan a trabajar en lugar de mandarlos a estudiar. Los programas de la sociedad civil, diversas organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios han liderado iniciativas para abordar los desafíos educativos. Estos incluyen proyectos de alfabetización, capacitación docente y apoyo a las escuelas en áreas rurales y marginadas. En ese sentido, es muy probable que la capacitación que brinden las comunidades sea mejor contextualizada, pero también ¿será que responde a las necesidades del país realmente? ¿Será que esto no puede provocar un retraso en las comunidades o viceversa, que estos no puedan integrarse al sistema educativo nacional en general? Recomendaciones para mejorar la educación. Mejorar la formación docente es crucial, es lo más importante. Invertir en la capacitación y el desarrollo profesional continuo de los maestros para que puedan brindar una educación de calidad y que ésta sea adaptada a las necesidades de los estudiantes es lo más importante, porque un maestro bien entrenado, un maestro bien capacitado, que cuente con las teorías y las técnicas, las estrategias para poder atender a los diferentes grupos y con ello no solamente cumplir con una labor, sino ser feliz él y hacer felices a sus estudiantes, esa es la base de una muy buena educación. Por el otro lado, la infraestructura y recursos debe ser mejorada. La infraestructura debe responder a las necesidades del estudiante. Debe tener una adecuada iluminación, equipar las aulas con tecnología y materiales didácticos adecuados y garantizar el acceso a una educación básica gratuita y de calidad, en la que todos los estudiantes tengan un escritorio adecuado, tengan los recursos y tenga cada aula, por ejemplo, como mínimo una cañonera y pudiera contar con internet. Entonces podría decirse que se está actualizando la infraestructura de los establecimientos educativos. La educación inclusiva, que debe ser implementar políticas, pero no solamente políticas y programas que fomenten la inclusión, sino cambiar la mentalidad de quienes están dentro de las escuelas. El maestro debe aprender técnicas y metodologías adecuadas para hacer su escuela y su aula inclusiva, pero también debe contar con los recursos y los padres de familia también deben apoyar para que esto sea posible. Es muy difícil atender a niños especiales cuando se atiende a un grupo muy grande. Por lo tanto, es necesario que el maestro cuente primero con recursos y segundo, y más importante, con capacitación, porque solo de esta manera él puede responder a esa necesidad. La importancia de la educación para el desarrollo del país. Nuestro país es un país que tiene una gran necesidad de una educación que esté enfocada al desarrollo sostenible de Guatemala. Una población educada y capacitada impulsa la innovación, la productividad y la competitividad. Estos factores son
clave para mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades sociales. Invertir en la educación de los niños, jóvenes y adultos es vital para construir un país más próspero, equitativo e inclusivo. Solo a través de una educación de calidad podremos formar a los líderes y profesionales que Guatemala necesita para alcanzar su pleno desarrollo. Así es que esto es necesario, no es algo que se quiera o no hacer, pero es muy difícil. Sin embargo, algo de lo más importante que podemos sacar de lo que hemos mencionado es que, en resumen, la educación en Guatemala enfrenta grandes desafíos, desafíos significativos, desde la falta de inversión, las brechas de calidad, hasta el impacto devastador de la pandemia. Sin embargo, también existen iniciativas promisorias y oportunidades para mejorar. El mayor capital que tiene el país es el capital humano. Nuestras personas debidamente capacitadas para sacar adelante al país y sacar adelante a la educación. El maestro es un ente muy importante en el desarrollo de la educación. Debe tener y contar con los recursos para poder realizar un mejor proceso educativo. Y el principal recurso es el mismo. Debe ser un profesional altamente calificado y, sobre todo, altamente desarrollado en el aspecto humano para poder proyectarse hacia el ser humano que está educando y formando. Por lo tanto, usted, querido compañero que está en este diplomado de investigación, puede hacer algo por esta educación de la que hemos estado hablando. Y me pidieron que les dijera acerca de algunos enfoques que pueden ustedes dar hacia los temas de educación. Referente a todos los problemas que vimos, ¿cómo podrían ustedes investigar temas de educación usando un corto tiempo y un corto espacio para poderlo hacer? Por ejemplo, el impacto de la pandemia en la educación primaria y secundaria en Guatemala. En este sentido, se puede hacer una investigación bibliográfica en base a las estadísticas de, por ejemplo, un hospital, donde podemos investigar cómo la pandemia afectó la asistencia y rendimiento académico en el acceso a los recursos educativos en la escuela. ¿Cómo tiene que ver el hospital? ¿Cuántos niños fueron atendidos en un hospital en situación de COVID para ayudarle y sacarlo de esta enfermedad? Esto significa que estos niños no asistieron a la escuela, por lo tanto, no pudieron concluir sus estudios. La otra situación que puede usted investigar del COVID-19 es en los centros educativos o en la estadística del Ministerio de Educación, o sea, la dirección departamental, acerca de el registro que se tiene de la asistencia, el rendimiento académico y el acceso a los recursos educativos en las escuelas. Pero también hay algunas investigaciones que ya se han hecho acerca de este tema y, por lo tanto, usted puede buscar en unas 5 o 10 revistas que contengan este tipo de datos y usted elegir los datos que le pueden servir para su investigación. Por ejemplo, la desigualdad educativa en zonas urbanas y rurales. Esto prácticamente es un estudio comparativo, pero usted lo puede hacer a través también de estadísticas. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas se construyeron en las zonas urbanas y cuántas escuelas se construyeron en las zonas rurales? Recuerde que ahora los datos son públicos y, por lo tanto, usted los puede solicitar en las diferentes instituciones para poder tener usted acceso a ellas. Pero además de ello, tiene usted la posibilidad de buscarlos en la Internet por medio de revistas indexadas o documentos
basados en investigación. Acceso a la educación superior en Guatemala. Explorar las barreras y desafíos que enfrentan los jóvenes guatemaltecos para acceder a la educación superior, incluyendo factores económicos. Por ejemplo, usted puede pedirle al buscador que le indique cuántos estudiantes se inscribieron a la universidad en el año 2023 y usted hacer un análisis de cómo estuvo el acceso a la educación superior, incluyendo los factores económicos. Por ejemplo, muchos estudiantes logran inscribirse en la Universidad de San Carlos, por ejemplo, pero no continúan sus estudios porque muchas veces tienen que viajar para poder cumplir con sus estudios y no cuentan con los suficientes recursos económicos. También se da el hecho de que muchos estudiantes, aunque son de bajos recursos, prefieren pagar ante la dificultad de ingresar a la educación superior debido a la prueba de ingreso que se les realiza. Programas de alfabetización en comunidades indígenas. Estos programas de alfabetización también se encuentran en la Internet y usted puede buscar la información acerca de cuántos programas de educación hay en las comunidades indígenas y, digamos, cuántas están enfocadas a la preservación de las lenguas mayas o si éstas atienden en lenguas mayas. Analizar las diferencias en la calidad educativa entre las zonas urbanas y las zonas rurales también es una forma de eh, buscar esta información. Pero, por ejemplo, acá en la infraestructura, muchas veces podemos darnos cuenta con solo la observación de los edificios. Y entonces aquí en este caso se hace un análisis de los edificios, de la fecha en que fueron construidos. Muchos de ellos incluso tienen ahí cuál fue la inversión que se realizó y entonces ahí es donde se puede ver cuál ha sido el gasto en esa inversión. Y el acceso a la tecnología. ¿Cuántas escuelas tienen realmente acceso a la tecnología o, digamos, tienen acceso a una computadora en el aula? En el aula creo que no hay muchas escuelas que lo tengan. Uso de la tecnología en educación, investigar el estado actual del uso de la tecnología de la información y comunicación, o sea, TIC, en aulas guatemaltecas y su impacto en el aprendizaje. En este caso, igual se puede investigar a través de las estadísticas o a través de incluso las noticias que nos salen del país. Pero recuerden que para presentar ustedes su investigación deben estar apoyados por lo menos por 5 revistas indexadas. Muy bien, otros temas son, por ejemplo, las políticas educativas y su implementación. En el caso de las políticas, estas son de conocimiento público, entonces se puede analizar cómo han funcionado estas políticas que han sido implementadas por el gobierno guatemalteco y si esto realmente tiene un impacto en la mejora en la calidad educativa. Deserción escolar en la educación secundaria. Estudiar las causas y consecuencias de la deserción escolar en la educación secundaria, proponiendo posibles soluciones basadas en la información que se puede encontrar en Internet o en las estadísticas del Ministerio de Educación. La formación y capacitación docente. Evaluar los programas de formación y capacitación continua para maestros en Guatemala y su efectividad en la mejora de la calidad. Ustedes esta información la encuentran también en la Internet con solo colocar cuáles son los programas de formación y capacitación para los maestros de parte del Mineduc. Educación inclusiva en Guatemala. Investigar las iniciativas y políticas actuales para la educación inclusiva. En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, existe la política
las iniciativas, pero cuando usted va a una escuela, dígame, ¿cuántas escuelas tienen rampa para ingresar con una silla de ruedas? Tienen letreros para los estudiantes que no pueden escuchar y tienen idioma braille para los estudiantes que no pueden ver. Entonces, ¿será que las escuelas son inclusivas? Y luego tenemos la influencia de las ONG en la educación. También es información pública. Usted puede examinar cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo educativo en Guatemala, incluyendo ejemplos de proyectos exitosos. Y estos temas, como les repito, son temas que usted encuentra en Internet y en las revistas indexadas que ya han hecho algunas investigaciones acerca de esto. Tal como se les ha indicado a lo largo del curso de investigación, ustedes deben recurrir a los buscadores académicos, como por ejemplo Google Scholar o la revista Ese Cielo o algunas otras revistas indexadas que son de acceso gratuito, pero que son respaldadas para poder obtener la información debidamente investigada y con datos reales. Eso es principalmente la clave y luego que usted encuentre la manera de usar esos datos para el tema de su elección. En la elección del tema, usted debe tener el cuidado de elegir un tema, delimitarlo adecuadamente para que su estudio pueda tener la capacidad de realizarse en el tiempo en que usted debe hacerlo. Para ello también debe usted establecer los objetivos de la investigación que sean realistas, que usted pueda alcanzarlos en el tiempo en que tiene que hacer la investigación. Y lo otro es importantísimo, ¿qué es lo que quiere lograr con la investigación? Recuerde los pasos que le indicaron en la pregunta de investigación. Posteriormente, debe usted realizar el contenido con, con una redacción técnica adecuada para que éste llene la calidad de investigación documental. Muy bien, compañero, espero que esta información le sirva y le deseo mucho éxito en su investigación. Nos vemos.